Muy buenos días a todos. También buenos días a los que nos van a ver o nos están viendo por medio de las redes sociales. Esperamos que el tema de hoy sirva mucho en nuestro crecimiento espiritual, ya que es una vivencia que podemos estar viviendo. Puede ser una experiencia que está ahí y que falta la dirección de Dios para poder moldearnos, porque recuerden que el carácter se puede moldear, ¿verdad? Y el tema que me ha tocado esta mañana es una pregunta bastante profunda, de mucho análisis, y yo sé que nos va a poner a pensar, a ubicarnos y trabajar en las deficiencias que podamos tener. El título se llama ¿El odio fraterno existe? Primeramente quiero dar el significado de lo fraterno, de la palabra fraterno y de la palabra odio. Bueno, como es clase, vamos a participar todos, y yo sé que son palabras que conocemos y que tenemos la idea de la definición. ¿Qué será fraternidad, hermanos? ¿Qué creen ustedes que sea o que signifique la palabra fraterno? ¿Quién me apoya? ¿Sí, hermano? Algo relativo a la familia, Relativo a la familia. Uh-huh. ¿Sería como una relación entre hermanos? Relación entre hermanos. Bien. Hermanos sanguíneos, ¿verdad? Ok. Podamos con una familia que no ha visto desde mucho tiempo, un grande abrazo. Abrazos fraternos. Bien. Hermano José. Sí, es un sentimiento muy especial. A veces hasta hay personas que se quieren como hermanos, es una hermandad fraternal. Hey. Y no son directamente de sangre. Correcto. Hermano Luis Rey. Pues sí, digo yo que es un amor entre hermanos. Amor. Hermano Jesús. Amor entre hermanos. Hermanos sanguíneos. Pues puede ser aplicable espiritualmente. Ok. Muy bien. Dice la enciclopedia que fraterno es el cariño y afecto que se siente por un familiar o un amigo íntimo. También dice que la palabra amistad o afecto entre hermanos o entre quienes se tratan como hermanos, como decía nuestro hermano
nuestro hermano José, hay amigos que se les quiere de esa forma, como si fueran nuestros hermanos sanguíneos. Y como bien decían, ¿verdad? Ese afecto también se le puede llamar amor fraterno, que se da ese nombre a nuestros hermanos sanguíneos y también a esos amigos muy, muy cercanos. Vamos a ver también lo que es el odio, porque recuerden que el tema es así: ¿el odio fraterno existe? ¿Y qué será, hermanos? ¿Qué será un odio fraterno? Bueno, o la pregunta directa: ¿existirá el odio fraterno, hermanos? ¿Qué creen ustedes? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, pues, basándonos en la historia bíblica, desde la creación, vemos el primer odio fraterno entre Caín y Abel. Perfecto. No soportó que haya sido recibida la ofrenda de Abel. Tal odio, tal resentimiento hacia su hermano, pues llevó a quitarle la vida. Muy bien. ¿De quién otros se acuerdan? Jacob y Esaú. Correcto, de la primogenitura, ¿va? Bien, ¿qué más? ¿Quién otro? ¿Uno qué? De Saúl, José y sus hermanos. José y sus hermanos. de Saúl hacia David. Saúl hacia David. Y también se conjuga ahí con David y Jonathan, ¿verdad? Pero eso es en cuanto al amor fraterno como ejemplo. Bien, sí, dice que el odio fraterno es un sentimiento negativo que puede afectar la relación fraternal y la dinámica familiar. También se le conoce, hermanos, como rivalidad fraterna. El odio fraterno, hermanos, puede manifestarse en emociones, en sentimientos y en conductas dolorosas. Las causas que provocan esa rivalidad fraterna pueden ser celos, envidias, inseguridades, desplazamientos. Entonces, estamos de acuerdo que el odio fraterno existe, ¿verdad? Hablando de la parte familiar, de la parte sanguínea, y también en esos amigos, porque se dice, hay un dicho muy, muy conocido que del odio al amor solo hay un paso, ¿no? Y eso sí pasa, ¿no? O viceversa, ¿no? Del amor al odio también hay un paso, ¿no? Podemos querer mucho, pero en cuestión de una acción puede cambiar las circunstancias, o viceversa. En la Biblia, hermanos, esta palabra es usada con frecuencia. Vayamos antes de leer Romanos, hay un texto que ahorita en la mañana descubrí, les voy a ser honesto, que no lo leí en todo el desarrollo del tema, y lo voy a poner como primer punto. En el libro de Mateo, en su capítulo 5, versículos 21 y 22, ¿qué dice, hermanos? Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Y vamos a ver la importancia y también la gravedad de poder experimentar este sentimiento negativo. Recuerden que el odio fraterno es un sentimiento negativo. ¿Qué dice Mateo 5, 21 al 22? Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Sí. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga vacuo
quedará expuesto al infierno de fuego. Gracias, hermano. Este texto, hermanos, ese texto para mí fue, hoy en la mañana fue un boom. Porque qué tan trágico puede ser, hermanos, en nuestra vida tener este sentimiento negativo. Y desde ahorita, hermanos, vayamos pensando, vayámonos analizando, de acuerdo al desarrollo del tema, ¿cómo estamos, hermanos? Porque al final de cuentas esto es para la reflexión. ¿Cómo estamos? Eso nos dice Mateo 5, 21 y 22. Y vean qué tan drástico es o qué tan drástico sería en nuestra vida como cristianos y también como hermanos sanguíneos o con los amigos, ¿verdad? En el lado del amor fraternal. Dice Romanos capítulo 12 del 10 al 15. ¿Qué dice, hermanos? Romanos capítulo 12 versículos 10 al 15. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. ¿Hasta el 15, hermana? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. En este párrafo, hermanos, vemos la invitación. Y se nos dice que nos amemos unos a otros con amor fraterno, con amor de amigos, con amor de hermano. Esto, hermanos, esto debería ser parte cotidiana de nuestra vida cristiana y también de nuestra vida en la sociedad. Porque qué triste sería, hermanos, qué triste sería que en la iglesia tuviéramos esta condición y allá fuera otra, ¿no? Y más triste aún sería, hermanos, que en la iglesia también se practicara esto, ¿no? de forma quizás un poco más discreta, pero obvia al final de cuentas. Y yo no sé si ustedes han experimentado ese sentimiento. Muchas veces, por malas interpretaciones, hermanos, pensamos o sentimos ciertos ataques personales. No, es que el hermano la tiene contra mí, ¿verdad? No, es que la hermana, no sé, dio un mal comentario sobre mi guiso. Lo más recurrente, ¿verdad? Lo dijo por mí. ¿Ya? Y esto, hermanos, esto se debe de erradicar, ese pensamiento negativo. Ese pensamiento negativo se debe
sacar del vocabulario cristiano. ¿Sí, hermano? Sí, es que allí por lo regular somos criticones, no somos críticos. Y hay mucha diferencia, porque el criticón es nada más para ofender y para herir al semejante. Sí. Cuando es crítico se dice, mira, no te quedó bien este guiso por esto, yo lo hago así, asá, esto y lo otro. Darle la solución a lo que se tiene como problema. Se le está dando una alternativa, ya si la persona quiere seguir haciendo las cosas a su forma, pues ya es de ella, pero le dan una alternativa que solucione ese problema. Puede ser comida o en barrer o en limpiar, etc. Podríamos llamarle entonces críticas constructivas Así es. y críticas destructivas, ¿verdad? Y para eso, hermanos, para eso hay que tener mucho tacto y sobre todo mucha sabiduría y mucho temor a Dios, porque la Escritura dice que tenemos que sazonar nuestras palabras, ¿verdad? Tenemos que cuidar esos detalles, ¿verdad? Más adelante veremos sobre los caracteres, sobre el temperamento. ¿Sí, hermano? Me cuentan, ¿verdad?, de que Benjamin y Franklin estaban en un restaurante, no, en un convivio. Sí. Y pues los cubiertos eran de plata. Sí. Entonces, pues un compañero de su mesa se le hizo fácil tomar uno y dijo, pues van a sacar que falta, ¿verdad? Porque están contados. Y dicen pero pensó, ¿cómo le puedo decir sin ofenderlo y que regrese también eso? Entonces ahí nos da una forma de que en veces hay que pensar, como dice usted, ¿verdad? ¿Cómo voy a expresar para que no lo ofenda? Y dijo, bueno, pues ya sé. Dice, voy a hacer como que yo también voy a embolsarme uno y le iba a decir, oye, fíjate que están muy bonitos y fíjate que me iba a llevar yo también me quiero llevar esta cuchara, pero ya nos están viendo. Lo mejor es que los dejemos. Pues ya invitó al otro, ¿verdad?, a que no se llevara nada. Entonces, sí hay que pensar de qué manera no podemos ofender, pero también hay que ubicarnos en la realidad a la persona que está equivocada. Así es. Dice Primera de Juan, hermanos. Recuerden que les dije que esta palabra, fraterno, es muy utilizada en las Escrituras. Y en el libro de Primera de Juan, en su capítulo 4, versículo 7 en adelante, ahí nos dice el origen de este sentimiento, del amor, hablando del amor fraterno. ¿Qué dice, hermanos? Primera de Juan 4, 7 al 20. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto conocisteis el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿El 11? ¿En adelante? Sí. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Alguien que siga con el 12? Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿El 15?
Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Hasta el 20. En esto se ha perfeccionado el amor de nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. En el amor no hay temor, sino que es perfecto amor, que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. Hasta ahí. Amén. Esto, hermanos, esta es una gran lección para nosotros, ¿no? Si de Dios emana, hermanos, si de Dios emana el amor, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para hacer diferencias, para prejuzgar, para señalar a un hermano o una hermana, a un amigo o a un familiar? Hemos sabido de casos de hermanos que se están peleando, ¿va? Lo clásico, las herencias, ¿va? Qué bueno que a mí no me dejaron herencias, ¿no? Que somos muchos hermanos, somos 7. Y creo que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es el temor a Dios. Y es el amor a Dios, ¿verdad? Y creo que eso es lo máximo. Y por eso, hermanos, tenemos que trabajar para fomentar en nosotros, hermanos, este amor fraternal, porque recordemos que existe el riesgo. Y respondíamos a la pregunta del tema, ¿el odio fraterno existe? Entonces podemos decir que sí existe, ¿verdad? Y la invitación es que cuidemos de no caer en este sentimiento. Cuidemos de no provocar, hermanos, caer en esta tentación. En Primera de Tesalonicenses, hermanos, en su capítulo 4, su versículo 9 y 10 también nos habla sobre este tema. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 al 10. ¿Qué dice, hermanos? Y quiero invitarles a que en casa le demos una repasada a estos textos, porque son bastantes. 9 y 10. 9 y 10 de capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Amén. Analicemos el versículo 9. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido ¿de quién, hermanos? De Dios. De Dios, hermanos. Para que améis o nos améis unos a otros, ¿verdad? ¿Y dónde se demuestra el amor de Dios para con nosotros? ¿Perdón? Y siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Perfecto. Eso, hermanos, eso tiene que resonar siempre en nuestro cerebro, ¿verdad? En nuestro corazón. Y preguntarnos, ¿verdad? O decirle a nuestro corazón, si Dios nos perdonó,
Si Dios sacrificó a su Hijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para odiar? ¿Quién soy yo para señalar? ¿Quién soy yo? Y máxime si somos cristianos. ¿Quién soy yo para no perdonar a mi hermano? Para no perdonar a mi amigo. Y como dije al principio, en esto juega un papel muy importante el carácter, ¿verdad? Pero también he aprendido que el carácter se moldea. O mejor dicho, el carácter lo puede moldear Dios, ¿verdad? Pero esto depende de nosotros. Si queremos tener un buen testimonio, si queremos ser ejemplo de vida, tenemos que dejarnos moldear, ¿verdad? Porque seguro estoy que el concepto lo tendrá el afectado. ¿Qué es la palabra más recurrente que nos dice? Y mira, es cristiano, ¿eh? Mira, es cristiano y me dijo esto, ¿eh? O yo, porque también hay sensaciones. Y a veces no ocupamos decir, ¿verdad? Simplemente con una mirada, con un gesto, podemos decir muchas cosas. Y el ofendido puede decir, es que yo sentí que no caí bien. Y eso también, hermanos, eso también cuenta. Eso, nuestro lenguaje corporal también cuenta. Y por eso a veces digo que el ser cristiano no es muy fácil, ¿no? Porque tenemos que cuidar cada detalle. Porque dice, les digo el texto que me voló la cabeza hoy en la mañana, el de Mateo 5, 21 y 22, que aquel que odia a su hermano estará ante el concilio. Al principio decía, si matas a tu hermano, pues serás juzgado. Pero ahora solamente con juzgar, hermanos. Con tener ese sentimiento negativo, podemos perder por lo que por muchos años hemos estado trabajando. Por un arrebato podemos perderlo todo. Y eso, hermanos, esa es la invitación en esta mañana a que cuidemos esa parte, ¿verdad? Y que estemos conscientes que ese sentimiento ronda a nuestro alrededor, ¿verdad? Que ese sentimiento está en el aire, ¿verdad? Y queda de nosotros que nos infectemos de eso, ¿no? Es como algo viral, ¿no? En cualquier momento nos podemos infectar. Y cuidado con eso, porque lo que tenemos que tener claro es no perder el objetivo. Y el objetivo es llegar un día ante la presencia de nuestro Dios. Y por eso, hermanos, la invitación es latente, es frecuente y siempre estemos autocriticándonos, siempre estemos autoevaluándonos y procurando, hermanos, no de nuestra perspectiva hacer las cosas bien, sino desde la perspectiva de Dios, ¿verdad? Desde cómo quisiera Dios, ¿verdad? No como quisiera yo, porque muchas veces van a ser contrarios a nuestro carácter, sino de acuerdo a la perspectiva de Dios. Y es que estamos en este lugar para agradar a Dios, ¿verdad? Porque ese es el fin. Decía nuestro hermano Chuy en la mañana que tenemos que estar felices porque venimos a cantarle a Dios, porque amanecimos, ¿verdad? Y que en este momento ni por la mente nos pasa una ofensa previa, no sé, durante la semana o quizás años, ¿verdad? Eso no debe estar acá ahorita, hermanos. Y además, debe ya estar olvidada.
porque la palabra perdón es olvidar, ¿va? No recordar, es olvidar. Juan 13:34. Juan 13:34 y 35. ¿Qué dice, hermanos? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Un mandamiento nuevo os doy. O sea que esto no es opcional, hermanos. El amor fraterno, hermanos, no es opcional. Es un mandamiento. Que nos amemos unos a otros, como ¿quién dice? Como yo os he amado. Como yo los he amado. ¿Va? ¿Quién ha pensado en el amor de Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? Bueno, pues aunque no hagamos las cosas como Él habla, nos sigue amando, nos escucha las oraciones, nos bendice, nos da demasiado, hermano, que no merecemos. ¿Cómo creen que es el amor de Dios? ¿Cierto? Incondicional. Incondicional. No nos pone ¿Sí, hermano? no nos pone límites. Sin límites. Hermana. El amor de Dios va acompañado con muchas virtudes, pero entre ellas la misericordia. Bien. Él nos vio con amor. Él sabe cómo somos, sabe que no somos buenos, pero Él quiso darnos la oportunidad, por ese amor tan grande, de hacernos un bien. Y lo mostró con todo lo que él poseía, dando lo más valioso a su Hijo Jesús. Entonces nosotros como hermanos debemos ser compasivos también. Tal vez un hermano o una hermana tenga una actitud negativa, pero en vez de decir, lo hizo por esto, vamos a pensar, ¿cómo está? ¿Por qué actúa así el hermano? A lo mejor hoy se siente mal, a lo mejor tiene muchos problemas, a lo mejor esto. Entonces, si nosotros tenemos una compasión por ese hermano, nos va a poder hacer cambiar eso que podría convertirse en un odio. Sino decir, bueno, lo voy a comprender y a tratar de hablar con él. Hermano, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien hoy? O hermana, alguna situación que en el momento corte ese odio que podría formarse y dar la oportunidad al hermano de sentirse comprendido o hacerlo reaccionar para que cambie esa actitud. Muy bien. Así es. Y sobre todo, hermanos, recordando que es un mandamiento, ¿va? Esto es importantísimo, ¿sabes? Porque los mandamientos se hicieron para cumplirse, ¿va? ¿Qué pasaría si un día dejamos por ocurrencia, hermano Choy, que diga, este mes no vamos a tomar la cena, porque pues a mí se me ocurrió, ¿va? No, ¿va? Es un mandamiento. ¿Sí, hermana? Yo siempre he sentido eso. Yo siempre he dicho, hasta mi hija le he dicho, a mí para el amor de Dios para mí siempre ha sido algo limpio, algo transparente. Yo siempre hablo de eso. Y le digo, yo siempre le he hablado a la gente, digo, tiene que tener el amor como una transparencia que se tiene que verse, sentir y ver, porque eso es lo importante, que lo sienta adentro para que pueda reaccionar uno. Y yo siempre lo compruebo con las lágrimas. Que una gente que tiene que sentir algo, tiene que sentirlo en su corazón y en su alma. Así es. Le voy a recordar cómo se manifiesta el odio fraterno. Por medio de los celos, ¿no? Por medio de la envidia, por medio de la inseguridad, por medio del desplazamiento. Me hicieron a un lado, no tomaron en cuenta mi opinión. Una tensión constante, un ambiente hostil,
en la iglesia y en el hogar, y un distanciamiento emocional, hermanos. ¿Qué decimos? Mejor ya no voy a la iglesia, o me cambio de iglesia. No, hermanos. ¿Por qué no mejor trabajar, va? Trabajar para que esa situación mejore y para no afectar nuestra propia autoestima, ¿va? Y también, ¿por qué no decirlo? Nos puede afectar hasta psicológicamente, ¿no? Es algo que muchas veces se toma a la ligera, hermanos, pero es algo que nos debería preocupar, ¿verdad? Entonces, hermanos, decimos que el odio fraternal sí existe, ¿verdad? De la cual tenemos que cuidarnos. Desafortunadamente, hermanos, el odio fraternal puede existir en la iglesia y en cualquier comunidad humana. En la iglesia, hermanos, pasándolo ya un poco más de lleno a las cuestiones espirituales, una de las razones que puede ocurrir el odio fraterno en la iglesia, hermanos, podría ser, y voy a dar la primera y ustedes siguen con los demás, diferencias teológicas. Muchas veces podemos interpretar una porción bíblica y quizás alguien no pueda estar de acuerdo, ¿verdad? Eso, hermanos, eso también puede ocasionar fricción y puede ocasionar ese sentimiento negativo. Diferencias teológicas, las diferencias de interpretación bíblica, puede también generar conflictos en las iglesias. También, hermanos, bueno, en este punto estamos de acuerdo que en la iglesia, sobre todo, hermanos, en aquellos que se creen líderes, ¿verdad? Así, con un estatus de esos líderes malos, ¿verdad? De mala, dándole un mal encauzamiento a la palabra líder, ¿verdad? Y porque muchos llegan a pensar que el ser líder es tener la palabra única, y no, hermanos. Y muchas veces, hermanos, se malinterpreta esa posición como jerárquico. Y en la iglesia, hermanos, en la iglesia no hay jerarquías. Todos somos iguales, ¿verdad? Y muchas veces esa diferencia de interpretar puede generar conflictos dentro de los miembros de la iglesia. También otra razón es la personalidad. Puede generar fricción en miembros de la iglesia. Muchas veces creemos que o juzgamos que el que está al frente abusa de su proyección personal, ¿verdad? Cuando no es así, ¿verdad? Y también esa parte la tenemos que cuidar, ¿verdad? Cuidar nuestra personalidad, cuidar que no afecte a los más débiles, ¿verdad? También otra de las causas que pueden ocurrir en la iglesia, entonces, es la falta de comunicación. Eso también puede generar malos entendidos. Recuerden que nosotros en la iglesia tenemos que ser del mismo sentir, ¿verdad? De la misma forma de pensar. Que en la iglesia estemos todos de acuerdo
en lo que se hace en cuestión de, no sé, de la comunión. Que todos estemos en el mismo conocimiento. Que no tengamos esas ideas erróneas, ¿verdad? Sí, o esos conceptos humanos, porque suelen ser humanos, ¿verdad? Una vez un primo me decía que por qué no en la iglesia anexábamos un instrumento, ¿verdad? Digo, no. Eso se saldría del patrón bíblico. Y cositas así, ¿verdad? Y incluso en la iglesia, hermanos, ha pasado así. Aquí no sé, ¿verdad? Pero en el sur había una corriente que se salió de la iglesia que le llamaron los antis. No sé si aquí sonó. Eran cuestión de ideas nada más, que se diferenciaron o se desviaron porque ellos querían tomar en una sola copa, porque querían que el vino se hiciera todos los domingos, que fuera exactamente el fruto de uva como tal. O sea, diferencias o pequeñeces, ¿verdad? Y eso generó, hermanos, división. Y eso es importante. Y qué bueno que se me viene a la memoria. El odio fraternal, hermanos, puede generar división. Por eso nosotros tenemos que estar muy enfocados en el conocimiento de la doctrina. Porque eso, hermanos, eso puede provocar división. Ya me sonó la alarma, ¿verdad? Y me quedé a medias, hermanos. ¿Algún comentario que quieran hacer? Sí, no José. Y después Luis. Indudablemente que es un tema muy interesante, hermano, y presente. Sí. Donde quiera seres humanos, relaciones humanas, va a existir eso. La fortuna que tenemos nosotros es que todos creemos que aquí nuestro reglamento lo tiene la palabra de Dios. Sí. Y que nuestro Maestro es Cristo Jesús y que nuestro Dios es único. Entonces, cuando haya diferencias de esas doctrinales o personales, tenemos que respetar lo que la palabra de Dios dice. Como ejemplo, si hay diferencia entre un hermano que tiene más experiencia, la palabra de Dios lo obliga a que tiene que ser más consecuente con aquel hermano que tiene poco tiempo en la iglesia. No puede estar tú por tú en una situación, sino que soportándonos unos a los otros. Ahora, los otros, los que están de alguna manera con alguna experiencia más, tienen la responsabilidad de sobrellevar a los débiles. Son mandamientos. Y no decir, es que ese es mi carácter y que así soy yo. No, aquí no soy yo, aquí es Cristo. Así es. Y si tenemos a Cristo y todos esos versículos los aprendemos de memoria presentes en nuestras vidas, nos ayudarán a controlar nuestro modo de pensar y pensaremos con el pensamiento de Cristo. Y no diremos, es que así soy yo. Aquí no hay eso. No debería haber eso. No debería haber eso. A ver, sigue Luis y después usted, hermano. Sí, pues el tema antes está muy bueno. Son temas que no se deben de dejar muy al tiempo, siempre frecuentarlo. Y pues aquí lo que escribí, porque luego se me olvida, es que en una iglesia que tiene muchas actividades, así como acá la obrera, que frecuenta mucho esto, ustedes están contentos, pero el diablo se pone más contento. ¿Saben por qué? Porque en la frecuencia de convivencia, de saludarse, verse y conocerse, van saliendo los defectos que ustedes mismos se van conociendo por el paso del tiempo, y es ahí donde el diablo con su alegría aprovecha para meter cizaña. Por eso aquí el tema está muy bueno, y pedir a Dios que nos mantenga unidos como Cristo, como Dios que amó sin ver nuestros defectos, ¿no? Correcto. Nos ama de verdad. Hermano Valenzuela. Sí, pues expresamos de que así soy yo. Ahí todavía no dejamos al viejo hombre. Todavía queremos hacer lo que por ignorancia o por rebeldía teníamos ese carácter. Pero ahora tenemos que mejorar día con día conforme a la palabra de Dios, conforme al ver al mejor hermano,
siempre vemos al peor y por eso nos comparamos. No, tenemos que ver más que nada pues, a Cristo. Sí. Y ver que día con día queremos despojarnos del hombre que reflexionando en veces nos da vergüenza, nos da tristeza, cómo vivíamos en ese error de hacer cosas indebidas nomás porque se nos venían a la mente, sin analizar de que no nos pertenecía, de que no deberíamos de hacer eso, que la palabra de Dios nos edifica día con día, etc. Y es cuestión por eso, si no leemos, si no nos reunimos, si no convivimos, pues estamos extraviados de lo que es la iglesia del Señor. Correcto. ¿Sí, hermano? Vemos en el Antiguo Testamento, en Números 16, una historia en la cual se refleja este tema del odio fraternal o de las personas que quisieron asumir un cargo que no les pertenecía, como fue Coré y Datán y Abiram, que se rebelaron en contra de Moisés. Y no solamente con ellos, sino que llevaron 250 varones más para intentar derrocar a Moisés. Y la actitud de Moisés aquí no fue encararlos, enfrentarlos directamente, porque tenía el poder de todo el pueblo, ¿no? Pudo haberlo desterrado él, pero lo que hizo fue consultar con el Señor. Lo que el Señor decía, eso sí iba a hacer. Y creo que es la actitud que debemos tomar nosotros. Lo que la Biblia dice, eso se va a hacer, no lo que alguien más interpretó así. Y consultar a Dios, ¿no? Bien, pues van a quedar pendientes los temperamentos que me hizo falta. Ya en otra oportunidad lo haremos, pero quiere Dios, hermanos, que nos vayamos pensando, porque la idea es esa, que nos vayamos pensando y vayamos analizando, ¿no? En qué posición estamos, si estamos en la cuerda floja o estamos fortalecidos, y trabajar en nuestras debilidades, ¿no? Pues hasta aquí vamos a dejar el tema y quiera Dios que haya sido de aprendizaje, de reflexión y que el Señor nos bendiga. Pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús